Veamos entonces y revisemos el primer ejemplo aplicando el método M, ¿no? Les voy a pedir que tengan a mano también el PDF que he subido a la plataforma, donde está el procedimiento de aplicación del método M. Por lo tanto, vamos a recurrir a esos criterios. Primer paso, ¿qué es lo que dice el procedimiento? Les voy a pedir que también tomen nota de todo esto. En el primer paso se menciona que hay que igualar la función objetivo a cero. Entonces, acá les voy a compartir nuevamente. ¿Se ve el PowerPoint, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, estamos en este caso, es un caso de minimización. ¿Cómo debo igualar la función objetivo? De esta manera. Z pasa al otro lado con signo cambiado. Entonces, volvemos acá y decimos que igualando esta función objetivo me va a quedar lo siguiente. Va a quedar menos Z más 80x1 más 60x2 y todo esto va a ser igual a 0, ¿no? Todo esto va a ser igual a 0. Perfecto, ¿no? Primera diferencia, estamos igualando una función objetivo de minimización. Vamos con las restricciones, hay que trabajar las restricciones. Tengo una primera restricción, ¿de qué tipo? Tengo una restricción del tipo menor igual. ¿Qué se hace en una restricción del tipo menor igual? Otra vez voy a pasar al PowerPoint que he estructurado. Para una restricción del tipo menor igual, hay que sumar una variable de holgura. ¿Ok? Entonces, sumamos una variable de holgura como lo hemos hecho normalmente. Entonces, acá voy a decir que básicamente me queda lo siguiente. Me va a quedar 0.2 x1 más 0.32 x2 y acá voy a sumar la variable de holgura que en este caso se va a constituir en S1. Eso me genera la igualdad a 0.25 y listo, he procesado esta restricción. Perfecto. Me toca trabajar con la siguiente restricción, que es x1 más x2 igual a 1. ¿Qué se hace con restricciones de igualdad? Lo mismo, pasamos al PowerPoint que he estructurado para ustedes, en el cual me menciona que si la restricción, el tipo de relación que tiene es de igualdad, se suma una variable artificial, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer en este momento. Se suma una variable artificial, entonces tendría x1 más x2, y acá introduzco el concepto de la variable artificial a 1, y todo eso va a ser igual a 1. ¿No? Rápidamente les voy a explicar conceptualmente qué significa esto, ¿no? Miren, por ejemplo, acá en la primera restricción he adicionado S1. Entonces, eso es parte de la base. ¿Por qué para las restricciones del tipo menor igual no se suman variables artificiales? Porque el coeficiente de S1 es positivo, ¿no? Y eso se va a traducir en la base canónica del espacio que va a generar las soluciones. O sea, tiene una justificación algebraica que va por ese lado. Mientras que en el caso de la siguiente restricción, de una igualdad, o sea, no tienes que sumarle nada, absolutamente nada a ninguno de los miembros porque la igualdad ya está generada para la primera tabla simplex. Lo mismo. Aquí vamos a recurrir al concepto de adicionar una variable artificial que va a ser de connotación nula, por si acaso, ¿no? Entonces, conceptualmente hablando, las variables artificiales tienen una connotación nula. Como es nula, entonces no me va a afectar la igualdad. Y adicionalmente me va a servir esa variable artificial porque su coeficiente es positivo para constituirse en la base, ¿no? En la base del espacio. Bueno, son justificaciones algebraicas, no quería pasar sin darles las mismas, ¿no? Entonces, este es el procesamiento previo, por si acaso, a la función objetivo y las restricciones. Acá entra ya en juego el método M, ¿no? Acá entra en juego el método M. ¿Y qué es lo que dice el método M? Que una vez que has procesado de esta manera la función objetivo y las restricciones, hay que sumar a la función objetivo las variables artificiales acompañadas del parámetro M. Y eso es lo que voy a hacer en este momento, ¿no? Acá tengo la función objetivo y la voy a marcar con otro color para que se note que estamos haciendo algo diferente.
tengo que sumarle la variable artificial. Y aquí la pregunta, ¿cuántas variables artificiales tiene mi problema, jóvenes? Una. 2, S1 y A1. 1 es solo A1 variable artificial. La artificial es en realidad A1, ¿no? Ese 1 se traduce en una variable de holgura superávit, por lo tanto, solo tengo una variable artificial en el modelo. Si tuviera 2, tendría que adicionar las 2 variables artificiales a la función objetivo. Si tuviera 3, las 3 variables, y así sucesivamente. Entonces, acá voy a sumar la variable artificial acompañada del parámetro m, ¿no? Entonces, voy a colocar m a1. Listo. Ese es el paso que me sugiere el método EMA, ¿no? Y profe, eso de sumar el m a uno solo se hace con la función objetivo, ¿no ve? Solo con la función objetivo, ¿no? Eso es lo que dice el procedimiento. Sumamos la variable artificial a la función objetivo. Perfecto. Entonces, acá, el método convencional y tradicional de la Big M, que está así en los textos, está como el Big M, también pueden buscar de esa manera en internet, este método M. Se hacían las iteraciones con este parámetro M, ¿no? Se hacían las iteraciones con este parámetro M que, bueno, luego voy a eliminar de la función objetivo. Pero en la última edición del texto de Hamdi Taha, en la última edición, existe una variante al método en la cual te sugiere asumir un valor de M lo suficientemente grande comparado con todos los coeficientes de tu modelo, ¿no? Entonces hay que asumir un valor de M lo suficientemente grande. Entonces eso es lo que voy a hacer en este momento. Voy a asumir un valor de M lo suficientemente grande. Como podemos apreciar acá en el ejemplito, tengo coeficientes de 0,23, de 0,32, de 1, 0,25, 1, pero en la función objetivo tengo 80, tengo 60. Entonces, un valor lo suficientemente grande comparado con 80 y 60 para mí puede ser, por ejemplo, el valor de 200. Entonces voy a asumir el valor de 200. Y voy a especificar eso, voy a reemplazar ese valor en la función objetivo. En vez de m, voy a colocar 200. Perfecto. ¿Qué es lo que dice el siguiente paso del método M? El siguiente paso del método M dice que hay que eliminar esas variables artificiales de la función objetivo utilizando las restricciones que tengan variables artificiales. En este caso, ¿qué restricción tiene variable artificial, jóvenes? Jóvenes. La de x1 más x2. Correcto. Esta restricción tiene. Por lo tanto, voy a utilizar esta restricción para eliminar de la función objetivo la variable artificial, ¿no? Y voy a marcar esto en otro colorcito para que vean que se forma como un sistema de ecuaciones. A ver, vamos a darle un color un poco más. ¿Dónde estamos? Perdón. Acá. Eso va a suceder. Entonces, para mí, esta va a ser la ecuación número 1, la de la función objetivo, y esta va a ser la ecuación número 2. Profe, perdón, ¿puede repetir esa parte? ¿Por qué hemos elegido la segunda restricción? Ok, claro que vamos a repetir. Tienes que elegir las restricciones que tengan variables artificiales. ¿Por qué? Porque en este paso lo que vamos a hacer es eliminar las variables artificiales de la función objetivo, ¿no? Entonces, siempre tienes que seleccionar las restricciones que tengan variables artificiales. Y en este caso, como puedes apreciar, la primera restricción no tiene variable artificial, tiene una variable de holgura que es S1, mientras que la segunda sí tiene una variable artificial, que en este caso es A1. Profe, ¿y cuándo sabemos? O sea, ¿es por el mayor o igual o menor o igual que ponemos variables de holgura o variables artificiales? Sí, correcto, ¿no? Es por el tipo de relación que tienen, ¿no? Y voy a pasar nuevamente acá. Mira, acá está la tablita, ¿no? Justamente está seleccionada. ¿Se puede ver el PowerPoint, jóvenes? Profe, no se escucha, se está cortando. Ok, ¿ahora se escucha mejor?
Sí, ahora sí. Genial. Entonces te decía, mira, acá está la tablita, he armado una tablita para ustedes, ¿no? Solo bueno, en relaciones de las restricciones del tipo mayor igual e igualdad, ahí se suman variables artificiales, ¿no? Miren, acá está. Acá te dice qué variables sumar y qué variables puedes tener dependiendo del tipo de relación. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Gracias, profe. Ok, genial, jóvenes. Entonces, una vez que he identificado las restricciones que pueden ayudarme a eliminar la variable artificial, procedo a realizar eso, ¿no? Voy a decir que voy a multiplicar la restricción número 2, la voy a multiplicar por menos 200. ¿Por qué voy a multiplicar por menos 200? Porque al multiplicarla por menos 200, lo que va a suceder es que me va a quedar menos 200 a 1. Entonces, eso voy a poder sumar a la restricción número 1, perdón, a la ecuación número 1. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Multiplicar la segunda por menos 200 y voy a sumar a la primera. Voy a hacerlo paso a paso por si acaso, ¿no? Entonces me quedaría menos 200 x1, ¿qué más? Menos 200 x2 menos 200 a1 y todo esto es igual a menos 200. Entonces, esto tendría que sumar a la función objetivo, ¿no? Esto tendría que sumar a la función objetivo. Entonces, vamos haciendo los cálculos, ¿ok? En esta fila voy a hacer los cálculos. Sumando las dos ecuaciones, la 1 y la 2 ya procesadas, he multiplicado la segunda por menos 200. ¿Qué tengo? Tengo menos z, sí, tengo menos z, me queda menos z. Tengo menos z. En x1, en la ecuación 2, tengo menos 200x1 más 80x1. ¿Cuánto sería eso, jóvenes? Menos 120. Menos 120x1. Perfecto. ¿Qué más? En x2 tengo menos 200x2 más 60x2. ¿Cuánto sale? Menos 140. Menos 140x2. Perfecto. Y acá viene lo interesante. Miren, menos 200a1 más 200a1, ¿cuánto me queda? Se elimina. 0, ¿no? Eso es lo que estaba buscando, se elimina. Y todo esto está igualado a menos 200 más 0, me va a quedar menos 200. Perfecto. Listo. Profe, ¿por qué hemos multiplicado por menos 200 más 1? O sea, sí, sí entiendo por qué hemos multiplicado por menos 200, pero ¿por qué está ese más 1 ahí? Es que estoy diciendo que voy a sumar esta multiplicación de la segunda por menos 200 a la ecuación de la función objetivo. Ah, ya, está bien. Se me cortó el audio, entonces no he escuchado. Gracias, profe. Ok, genial. Bueno, jóvenes, Y, profe, básicamente. Adelante, adelante. entonces, digamos, siempre tenemos que usar, digamos, tenemos en las dos ecuaciones que tienen las variables artificiales. Entonces, nosotros tenemos que al valor de m siempre aplicarlo a la otra forma, a la otra ecuación que no tiene, que no es la función objetivo para que así se pueda anular la variable artificial. Correcto. ¿Sí? Las restricciones que identifiques que tengas variables artificiales, tienes que multiplicarlas por el parámetro m que has elegido para tus variables artificiales y con signo cambiado, ¿no? De hecho, y así al sumar las tres ecuaciones se van a eliminar como hemos hecho ahora, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más, jóvenes? ¿O está más claro? Profe, yo me he perdido al principio en por qué en x más x2 le sumamos solo ahí el a1, la variable artificial. Ok, genial. Vamos. Eh, eso depende del tipo de relación que estés utilizando, ¿no? En el PDF, perdón, en el PowerPoint he armado esta tablita, ¿no? Acá tienes la tablita.
Y esta tablita te explica, ¿no? Qué es lo que tienes que hacer dependiendo del tipo de relación que tenga tu restricción. Mira, en este caso, estamos en la última opción, cuando la relación sea de igualdad. Cuando la relación es de igualdad, me dice que tengo que sumar una variable artificial, solo una variable artificial, o sea, no de holgura ni de superávit, nada, ¿no? Entonces, si nos vamos nuevamente al Excel, acá puedes ver que simplemente he sumado una variable artificial. Gracias, profe. Entonces, hay que sumarle variable artificial cuando la restricción tenga igualdad, una igualdad, digamos, igual a 1 en este caso. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Gracias. Es muy importante que vean las tablitas. He hecho ese resumen justamente para por ese motivo. Y yo sé que este es un método un poco largo y hay que seguir los pasos. Tienen el PDF también de los pasos que hay que seguir acá en el método M, ¿no? Todo está en la plataforma por si acaso. Entonces, eso es lo que estoy buscando. Miren, tener esta función objetivo. Todo este procedimiento hice para llegar a esta función objetivo. Entonces, voy a empezar a estructurar mi primera tabla simplex en función a esos criterios. Y acá voy a introducir un aspecto muy importante, ¿no? Un aspecto muy importante. Y les voy a pedir que tomen atención y tomen nota también de esto. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos Z o menos Z? En algunos textos rotula directamente con menos Z, por si acaso. Rotula con menos Z. En otros textos se coloca Z, pero en el coeficiente de Z se coloca -1, ¿no? Normalmente yo utilizo la siguiente notación. Coloco -Z, ¿no? Como rótulo de la columna de la función objetivo, ¿no? Es una simple cuestión de notación, nada más por si acaso. Luego hay que colocar las variables básicas que son x1, x2, las variables de holgura o superávit, que en este caso simplemente tengo una, que es S1 en la primera restricción, y posteriormente las variables artificiales. La columna está dedicada a xb sub j y es esta. Ya saben que la primera fila está dedicada a z. Y acá viene lo interesante, tengo dos restricciones. Acá, para rotular las restricciones, en la primera tabla simplex, las variables artificiales siempre van a tener prioridad con relación a las variables de holgura superávit, por si acaso. Tome nota de eso. Las variables artificiales tienen prioridad con relación a las variables de holgura. No sucede lo mismo en la primera restricción, que solo tengo una variable de holgura, por lo tanto voy a rotular esa fila con S1. Ahora, en la siguiente restricción, x1 más x2, tengo una variable artificial, por lo tanto voy a rotular con esa variable artificial. Y básicamente esta sería la estructura de mi primera tabla simplex. Entonces, vamos a ver todos estos aspectos. Vamos a darle el formato correspondiente. Y listo. Ahora voy a pasar los datos de la función objetivo. Acá está en color azul. Esos datos voy a transcribirlos en -z. ¿Qué tengo? -z sería 1, ¿no? Porque el coeficiente de -z sería 1. En x1 tengo -120. Está acá. En x2 tengo -140. ¿Y qué más? Todo lo demás es 0, 0, 0 y esto está igualado a -200. Perfecto. Voy con la fila de la primera restricción que está acá. Estas son las restricciones, se las estoy mostrando. En -z no hay -z, es 0. En x1 tengo 0.2. 0.2. Perdón. 0.2. ¿Qué tengo en x2? Tengo 0.32. ¿Qué más? En S1 tengo 1. Ese es el coeficiente. A 1, 0. Y esto está igualado a 0.25.
Listo. Voy con la restricción segunda, que está rotulada acá como A1. No tengo Z, por lo tanto va a ir 0 ahí. En X1 tengo 1, en X2 tengo 1, en S1 0, en la variable artificial tengo 1, y todo esto está igualado a 1. Perfecto, y tengo estructurada mi primera tabla simplex. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? Ninguno, profe. Ok. Profe, las Ah, restricciones no cambian, ¿verdad? Solo cambia la función objetivo, ¿no ve? sí, sí, definitivamente. Las restricciones se mantienen, ¿no? Acá las vamos a marcar en azul. Esto es lo que estoy cargando. Ok, jóvenes. Entonces, ¿cuál sería mi columna pivote? X2, X2, correcto, ¿no? De acá el procedimiento sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, ahora hago la división de este valor entre la columna pivote. Y voy a tener lo siguiente, ¿no? 0,78, 12,5 y 1. ¿Cuál es el mínimo? Entre esos dos valores son 0,78. 0,78, por lo tanto, esta es mi fila pivote. Y el elemento pivote va a ser 0,32. Perfecto. Vamos a la siguiente tabla. ¿Qué variable ingresa y qué variable sale, jóvenes? La pregunta. Sale S1 y luego ingresa X2. Esto, ¿no? Sale S1, ingresa X2. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Necesito el valor de 1 en esta posición. Por lo tanto, voy a dividir toda la fila entre 0,32 para generar el valor de 1 en esa posición. Perfecto. Tengo el valor de 1 en esa posición. Ahora, tengo que encontrar un 0 acá y el valor original es menos 140. Por lo tanto, voy a multiplicar esta fila pivote por 140 positivo. Acá está. Esto voy a multiplicar por 140 positivo. Y eso se va a sumar a la fila de la función objetivo. Copio la fórmula y puedo apreciar claramente que obtuve el valor de 0 en esa posición, que es lo que justamente estaba buscando. Necesito un 0 acá, en esta última posición, ¿no? En la columna pivote. Voy a transformar la tabla en función esta columna pivote. Y el valor que debo cambiar es 1. Por lo tanto, voy a multiplicar esta fila pivote por menos 1 y sumar a esta otra. Entonces, esto lo multiplico por menos 1 y todo eso se va a sumar a esta fila. Perfecto. Realizando las operaciones, puedo apreciar claramente que se ha logrado transformar la columna que era pivote. Tengo elementos negativos, sigo teniendo elementos negativos. Entonces sigo con las iteraciones. La siguiente iteración va para la columna de X1 que se va a transformar en este caso en la columna pivote. Nuevamente hago la misma operación, divido la columna de la solución entre esa columna pivote y me queda 1.25 y 0.5833. Claramente de los positivos el menor es 0.5833, eso significa que esta va a ser mi fila pivote y de hecho este va a ser el elemento pivote. El elemento pivote es 0.375. Por lo tanto voy a migrar a la siguiente tabla. Acá les hago una pregunta. ¿Qué variable ingresa y qué variable sale? Jóvenes, ¿qué variable ingresa y qué variable sale? Ingresa X1 y sale A1. Perfecto. Ingresa X1. Y acá voy a hacer un paréntesis para mencionarles que normalmente en estas iteraciones simplex tienen que salir todas las variables artificiales, por si acaso, ¿no?
tienen que salir todas las variables artificiales. Normalmente cuando sucede eso se llega a la solución. A ver, vamos, el elemento pivote 0,375 y necesito el valor de 1 en esa posición, por lo tanto voy a dividir toda la fila entre 0,375. Copio la fórmula a las demás. Salir las variables artificiales y las de holgura. ¿Perdón? O sea, tenemos, tienen que salir las variables artificiales y las de holgura, cosa de que solamente queda z, x1 y x2. Sí. A ver, lo más importante, en realidad lo que pasa para el método M y el método de las dos fases, es que siempre van a salir todas las variables artificiales. En algún caso, si tienes más restricciones, pueden quedarse algunas variables de holgura, pero de ninguna manera tiene que quedarse una variable artificial. ¿Por qué? Porque les he comentado al inicio que las variables artificiales tienen una connotación nula, ¿no? Son nulas, cero, de otra forma. Por lo tanto, siempre tienen que salir del conjunto solución. En el caso de las variables de holgura, pueden quedarse en algún caso dependiendo del número de restricciones que tenga o dependiendo del tipo de solución que se puede plantear. Profe, nosotros podemos rotular como menos z o z y sería lo mismo, solamente tendríamos que cambiar los valores, ¿no ve? Sí, solo tendrías que cambiar este valor de 1 que te estoy colocando acá como menos 1. Gracias, profe. ¿Sí? Ok. Se puede hacer eso por si acaso, ¿no? Se puede hacer eso. Y podrían cambiar también estos valores. De hecho, en las iteraciones van a ir cambiando. Bueno, normalmente yo tomo este tipo de notación. A ver, vamos. Necesito el valor de 0 en esta posición y el valor original es 32.5. Lo que voy a hacer acá es multiplicar la fila pivote, que es esta, por ¿cuánto? Por 32.5, ¿no? Por 32.5 y voy a sumar todo eso a la fila de Z. Ahora voy a proceder a copiar las fórmulas y obtengo el valor de 0 en esa posición, que es justamente lo que estoy buscando. Ahora necesito otro 0 en esta posición y el valor original es 0,625. Por lo tanto, esta fila pivote voy a multiplicar por menos 0,625 y voy a sumar esa fila. Acá está. Multiplico esto por menos 0,625 y todo eso se va a sumar a esta fila. Perfecto. Voy a copiar entonces la fórmula y listo, he logrado transformar la columna. ¿Hay elementos negativos en la fila de la función objetivo o no, jóvenes? Sí, profe. ¿Cuál? El resultado, ¿no? Menos 71. Sí, No debería salir negativo. sí. Pero acá viene un aspecto muy importante, ¿no? Y esto quiero mencionarles. Cuando les hable de los elementos negativos, por si acaso, en la fila o en el renglón de la función objetivo siempre tienen que estar relacionados con Z, con las variables básicas y no básicas, vale decir x1, x2 y las variables de holgura. Si hay un elemento negativo relacionado con las columnas de estas variables, entonces necesito una iteración más. Acá el valor de Z no influye, o sea, eso no quiere decir que no hemos llegado a la solución. ¿Por qué razón? Porque en realidad he colocado el rótulo de menos Z. Entonces, aquí me va a salir que menos Z es igual a menos 71.66. Y si menos Z es igual a menos 71.66, se supone que Z es igual a 71.66, ¿o no? Multiplicando por menos 1, ¿o no, jóvenes? ¿Se entendió? La verdad es que más o menos, o sea, cuando tenemos, si hubiéramos puesto entonces Z, profe, sería 71,666667. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Hubiera habido un cambio, por si acaso. Ya. Voy a explicárselos de esta manera, ¿no? Entonces, no tomen en cuenta el valor de Z
en la fila de la función objetivo si sale negativo. Eso es porque acá he colocado menos z, ¿no? Y acá voy a colocar el conjunto solución y van a ver qué es lo que está sucediendo. Acá tengo x1, tengo x2 y voy a colocar menos z como está. X1 es igual a ¿cuánto? X1 es igual a 0,5833. X2 es igual a 0,4166. Y Z, acá es en realidad menos Z. Menos Z, perdón. Z es igual a este valor. Entonces, esa sería la solución. ¿Ok? Ah, profe, entonces si es menos z, el resultado está bien que esté negativo. Correcto, porque si es menos Z, se supone que esto es ya positivo, ¿no? Claro, gracias, profe. Por eso sale negativo, ¿no? Porque hemos rotulado con menos Z acá. Por eso sale negativo el valor o el resultado en la función objetiva. Mire, menos Z es igual a menos 71,66. Ok, Z es igual a 71,66. Ahora sí se entendió, jóvenes. ¿Está más claro? Sí, profe, pero vamos a poder repasar, porfa. Claro, definitivamente vamos a hacerlo, ¿no? Quiero mencionarles que vamos a estar viendo esto. Por lo menos la clase de mañana vamos a dedicarla completamente a hacer unos 2 o 3 ejercicios y con eso vamos a cerrar esa parte y vamos a ingresar a lo que es en realidad dualidad, sensibilidad y programación lineal entera para posteriormente ingresar a las aplicaciones específicas del modelo de programación lineal que son transporte y asignación, ¿no?